esa transformación. Bueno, voy a ir al punto, lo que el Señor creo que me estuvo guiando para compartirles a ustedes, así que si hay algo que digo que les parece que no, bueno, listo, lo dejan a un costadito, no hay ningún problema, pero no sea que capaz que haya algo bueno. Una foto yo había pedido que pusieras. A ver si la logramos ver. Wow. Linda apertura. En los años 70, más o menos, 1970, 1975, por ahí en Estados Unidos, la marca Ford sacó un modelo de auto que cumplía con un montón de condiciones. Era un auto de bastante lindo diseño, bastante modernoso para su época, pero comercialmente tenía muchas ventajas. Primero que era un auto muy fácil de producir, muy rápido, y eso lo hacía económico para el que tuviera que comprarlo. Y también era un auto muy económico en el consumo de combustible. No sé si yo no sé mucho de motores, pero siempre he escuchado que los autos viejos norteamericanos tenías que ir con el surtidor al lado porque tragaban nafta a lo pavote. Entonces, este auto de pronto cambiaba esa ecuación y lograba una eficiencia en el consumo que hacía que gastara mucho menos. O sea, era un auto súper tentador para la sociedad. Se empezó a vender muy rápidamente, mucho. Estaban muy apurados por sacar este vehículo al mercado porque justamente era económico para la producción, era económico para el consumo y había otras marcas que estaban queriendo producir lo mismo. Así que el que pega primero pega dos veces, así que se apuraron a sacar primero al mercado, no podían perder tiempo. En el proceso de diseño, a alguien de los diseñadores se le ocurrió una ideota que fue que había un lugar abajo del baúl que no tenía mucha utilidad y ahí podían poner el tanque de nafta. Cuando ya estaba toda armada la matricería para sacar el auto a producción, ya estaban empezando la producción de este vehículo, las pruebas y todo eso, algún cráneo dijo, che, ¿no es un poquito peligroso poner el tanque ahí? Ya está, no tenemos tiempo, imagínate lo que es volver para atrás toda la matricería, empezar a diseñar, buscar otro lugar, hay que hacer lugar en el motor en otra parte, no sé. Así que ya está, sale como está, basta, no se discute más. Y el auto se fabricó, salió al mercado, se vendió y empezaron los accidentes. Era la típica película yankee que lo chocan de atrás y explota. Bueno, ese era el auto que explotaba. ¿Y por qué traigo esto a colación? A ver, ¿de qué nos sirve esta ilustración inicial? Hay cosas que salen al mercado, hay cosas en nuestra vida que encaramos cuando no tenemos la madurez suficiente todavía y ahí eso ya está indicando riesgos, digámoslo así. No sé si un problema ahora, pero es un problema potencial. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue la actitud de los diseñadores y de los fabricantes, de la marca en general, que sabiendo que este modelo tenía un problema, que no era solo un problema que de golpe te iba a fallar el sistema eléctrico y te ibas a quedar sin electricidad en el auto, o que podía fallar cualquier otra pavada, el auto iba a explotar. La gente se iba a morir. De hecho pasó eso y no importó. Vamos, no podemos parar. Hay que salir a la cancha con esto, con lo que hay. Y salieron y se pagaron las consecuencias. Duró muy poco la fabricación de este auto, lo sacaron del mercado porque les llovían los juicios a la empresa Ford. Lo que yo encuentro, que a mí me hizo muchísimo ruido con esto, es que todos nosotros acarreamos problemas que preferimos no mirar, de los cuales preferimos no hablar, porque no tengo tiempo, tantas cosas. No quiero, me da vergüenza. Después vamos a hablar sobre las particularidades de esto, ¿no? Pero resulta que evitamos hablar de estas cosas que nos son incómodas y estamos escondiendo un tanque de nafta en el baúl. Y tarde o temprano eso va a traer problemas. Ya se sabe que va a traer problemas, porque los problemas llegan y depende cómo estás equipado para afrontar esos problemas, vas a poder hacerle frente o no, va a volar todo por los aires como en esta fotito que les mostré. Entonces,
¿cuándo es el momento de encarar esos problemas? Acá era en la etapa de diseño. Nosotros no sé bien cuál es nuestra etapa de diseño. Ahí la figura, la imagen esta se me cae a pedazos, pero no importa. El tema es que hay un momento, tiene que llegar un momento en que podemos poner el foco, hacer foco en esa parte problemática de nuestra vida y ponerle el nombre que corresponde, porque no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Postergamos hablar de esas cosas, evitamos hablar deliberadamente, ya no es que lo postergamos, directamente no. Tengo un amigo a quien quiero mucho que a veces le he tirado así alguna pregunta, che, ¿y esto? Automáticamente ya no está más en línea, ya desapareció. Le cuesta muchísimo poder hablar de esas cuestiones incómodas y su manera es esta. Uy, me tuve que ir, discúlpame, otro día charlamos. Y ahí queda, y no se vuelve a charlar sobre el tema. Lo negamos, minimizamos que fue lo que dijeron esto. Dijeron, bueno, pero no es para tanto, vas a ver que no pasa nada. Voló todo por los aires. Así que esas son a veces nuestras estrategias, ¿no? Decimos que tenemos problemas económicos, que es una cosa que aquí en Argentina, bueno, capaz que hay algunos en Argentina que no tengan problemas económicos, pero convengamos que hay una gran cantidad de población, en las cuales muchos están incluidos también acá, que dicen, uy, no sé cómo llegar a fin de mes, ¿no? Entonces tenemos problemas económicos, pero en realidad no queremos aceptar o no queremos hablar acerca de que estamos administrando mal los recursos que Dios nos da y no estamos dejándonos guiar por lo que Él nos enseña. Entonces, ¿cuál es el problema? La economía, el país, Trevelin, Chubut, el mundo, el universo, no sé dónde está el problema. Hay problemas, los problemas nos rodean, pero hay cosas que nosotros, el foco está en nosotros. Decimos que tenemos problemas de pareja, pero en realidad, cada vez que surge la posibilidad de resolver algo, nos vamos al mazo, nos vamos a otro lado, nos enojamos, cosa de frenar la cosa ahí. ¿Cuántas cosas que hacemos, no? Decimos que tenemos problemas de salud, pero en realidad tampoco queremos reconocer que hemos maltratado nuestro cuerpo hasta más no poder. Y entonces, bueno, ahora sí tenemos problemas de salud, claramente. Pero los problemas no son solo por una cuestión de decir, uy, mirá, a mí me salió en la lotería este número y justo era el número que decía problemas de salud. Y me tocó. No es algo errático, es algo que yo, sin querer, fueron muchas decisiones mías que me llevaron a este punto. Podríamos seguir y seguir con ejemplos de esto, pero los animo a que cada uno de ustedes vaya pensando en su propia vida, en cuáles son los problemas que fueron un verdadero obstáculo, un palo en la rueda de tu vida y que no te gusta hablar porque te resulta sumamente incómodo, pero en realidad es el problema de fondo, ¿no? Y que no sé si lo disfrazamos, pero lo vestimos un poco de una cuestión más aceptable socialmente para no quedar mal. Esto que digo ahora, perdón, voy a decir algo que es un poquito sexista, ninguno se ofenda, por favor, las generalizaciones siempre son injustas, así que soy consciente de que puedo estar generalizando y pueden haber situaciones que quedan afuera de mi generalización. Pero a los hombres, hoy me llamó la atención porque Mariela oró por los hombres también, a los hombres nos cuesta mucho más. A veces yo charlo con mi señora y me dice, no, porque pasó tal cosa, ¿y cómo te enteraste? No, lo estuvimos charlando. Yo pensaba, los hombres jamás estaríamos hablando de esas cosas. O sea, nos cuesta un montón ponernos vulnerables y aceptar que necesitamos ayuda con cosas. Entonces preferimos silenciar, negar. Pero esto no nos pasa solo a los hombres, ojo. Todos tenemos un poco estas maniobras de tipo cortina de humo, que acá no pasa nada, no se ve nada, y enredamos todo. Así que este mecanismo defensivo que tenemos, que nos pasa a todos, este mecanismo defensivo es muy automático para nosotros, porque ante la situación que nos sentimos un poquito amenazados, en riesgo, que podemos llegar a quedar mal, alguien nos va a tomar mal, alguien nos va a tratar mal, alguien va a malinterpretar lo que hacemos o decimos. Entonces, ante esa situación, se disparan nuestros mecanismos de defensa y frenamos la cosa. De alguna manera, alguna cortina de humo nos va a salvar de esto. Son pensamientos que nos ocurren a todos. Lo bueno de esto es que Dios nos puso una mente para entender, para pensar, pero sobre todo para los que ya han creído en Jesús como su Salvador y el Espíritu Santo está viviendo en tu vida,
tenés una dosis extra de comprensión, porque dice la palabra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si vos tenés a Dios como un eje importante en tu vida y lo que dice Dios no es un dato más, sino que es en que encierra una verdad importante y la vas a tomar en cuenta, entonces empezás a actuar sabiamente en cada decisión que tomes. Esto es importante, lo tenemos eso, ¿no? Pero bueno, desde la perspectiva esta de que nos pasan cosas, no las resolvemos bien, y saben ustedes que donde hay un problema y no se resuelve, normalmente se acumula otro. ¿Vieron? Esto les pasa a los... Si no arreglás algo en el auto, que está un ruidito, la semana que viene tenés 2 ruiditos. Si no arreglás esa mancha de humedad en tu casa, la semana siguiente la mancha de humedad llegó hasta la otra pared. O sea, la cosa se agranda, tiende a agravarse, las cosas no tienden a solucionarse solas. Entonces, todo lo que no arregles va a traer otro problema aparejado. Y ahí se nos embarra un poquito más la cancha. Porque en eso que al principio quizás fue una situación normal que le puede ocurrir a cualquier persona, al sumarle tus malas reacciones, al sumarle tu enojo, al sumarle tus mentiras para ocultar cosas, al sumarle el destrato que puedes tener con personas que te hacen sentir incómodo porque no querés resolver el problema, al sumarle todo eso, empezamos a sumar pecado. Empezamos a sumar pecado. Entonces, de una situación que le puede pasar a cualquiera, ya de golpe la rueda giró un poquito y estamos hablando ya de otra cosa, de un pecado. Cada vez que pecamos, cada vez que dejamos que el pecado encuentre lugar en nuestra vida, le estamos dando un pedacito de autoridad al enemigo en nuestro corazón. Es como si tu país de pronto deja un pedacito librado a una potencia extranjera y falta la integridad del territorio. Hay algo que está mal. Le estás dejando a otro que tiene poder que ponga una patita en tu territorio. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Entonces es riesgoso esto. Malos pensamientos, juicios absurdos, malas actitudes, respuestas, enojos. Y una cosa que me resulta muy triste, pero que la veo cada vez más, es que empezamos a creer las mentiras del diablo. Ustedes saben que el diablo es el padre de mentira. Recuerden la primera presentación del enemigo en Génesis ahí, cómo arranca la cosa mintiendo. Así que es un genio para mentir y nosotros somos unos genios para creerle todo lo que nos dice, o casi todo por lo menos. Y sus mentiras en nuestra vida empiezan a tener lugar. Ves que sos un desastre, ves que no arrancas más, ves que esto no camina, ves que otra vez estás empantanado en lo mismo, ves que nunca logras eso. O otras cosas que hoy son muy comunes. Qué desastre que hicieron tus papás con vos. Esto ya lo estoy viendo bastante también, esto de dirigir el problema para arriba, ¿no? Porque en realidad también eso es bastante normal, que le echamos la culpa a otros de nuestros problemas. Le echamos la culpa al sistema, le echamos la culpa al presidente, al gobernador, al intendente, al jefe, le echamos la culpa a la familia, le echamos la culpa a los vecinos, le echamos la culpa a tu pareja, le echamos la culpa a tus hijos. A alguien le echás la culpa y todo para sacarnos de encima la responsabilidad de hacernos parte al menos de la parte que nos toca, de hacernos cargo, de la parte que nos toca. ¿Sí? Eso es ineludible, pero lo eludimos. Somos buenísimos para esto. Y entramos a defendernos y terminamos quizá defendiendo cosas indefendibles. Ahora sí, después de toda esta introducción en la que abrimos toda una problemática, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en Proverbios 28. Proverbios 28. Vamos a leer versículos muy clave para todo esto. Y hay mucho en la Biblia, así que muchos versículos quedaron afuera, obviamente, no podemos leer todo. Pero los que elegimos son importantes al menos, ¿sí? Capaz que vos te acordás de uno que sea más ajustado, bueno, anotátelo también, suma, ¿sí? Proverbios 28, versículo 13. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Fíjense ustedes qué declaraciones tan totales que manda acá el que escribe este proverbio. Quien encubre su pecado jamás prospera,
quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Léelo de vuelta, por favor, ahí en silencio. Léelo de vuelta. ¡Qué declaración tan terrible! Jamás. A mí me asustan un poquito esas declaraciones tipo todo, nada. Esas cosas como que engloban, que no dejan nada fuera, ¿no? Como que pareciera que no hay ningún gris, es todo negro, blanco. A mí me asustan un poquito esas cosas. Y me asustan cuando no lo digo yo, la sociedad, un refrán, sino que quien lo dice es Dios. Eso me asusta más. Porque, ¿y si tiene razón? Y si resulta que esta vez en esa totalización, no sé si existe la palabra, yo la acabo de inventar, si en ese englobar todo y meterlo todo en una sola bolsa, y si resulta que tiene razón, y si encubrir nuestros pecados, las cosas que estamos haciendo mal, realmente no nos deja prosperar. Y no estoy, por favor, desconecten la palabra prosperar de lo económico, aunque es una conexión, sí, claramente. Pero prosperamos en nuestras relaciones, prosperamos en nuestro interior, prosperamos en nuestra relación con Dios, en nuestro ministerio, prosperamos en nuestra familia, prosperamos porque construimos cosas todo el tiempo. Prosperamos en las relaciones de trabajo, en las relaciones sociales, tu presencia en el barrio, con los vecinos, en la facultad, en cada área donde te moves, en todo eso podés prosperar. Y si todo eso está frenándose la rueda y estancándose, solo porque estamos negándonos a poner el foco en el lugar correcto. Y dice después, quien lo confiesa y lo deja, porque la dupla es esa, ¿vieron? Quien lo confiesa y lo deja. Y acá no voy a sumar tintas sobre que si no cambiás tu vida, entonces si no reconoces y cambiás todo, porque realmente a veces algunas cosas hace falta muchas vueltas de arrepentimiento para que un día el arrepentimiento toque fondo y tu vida empiece a cambiar. Esto lo he vivido yo, así que sé de lo que les hablo. Hay cosas, hay hábitos que tenemos que arrepentirnos 1.000.000 de veces y el enemigo te va a decir 1.000.000 de veces, es todo mentira lo que estás diciendo, esto ya lo dijiste la semana pasada y no cambiaste nada, pero yo me arrepiento otra vez y un día es la última vez. No depende de vos, porque no nos manejamos con poderes, con un poder que no es nuestro. Muchas decisiones de nuestra vida también las tiene Dios, pero hay algunas que son mías y yo tengo que decidir ir a Dios con mi problema. Entonces, te animo, si ya pediste 1.000.000 de veces perdón por lo mismo al Señor, no desistas. 1.000.001. Capaz que en la 1.000.002 ocurre el milagro y es un tema pasado que pasa a ser parte de tus anécdotas de crecimiento. No lo sabés. Mientras tanto, seguí arrepintiéndote. No es vacío. El enemigo quiere que desistas, porque le servimos más ahí, hundidos. Porque cuando estamos hundidos, somos una máquina de desparramar porquería. Nos enganchamos con todo lo que sea crítica, nos enganchamos con todo y volvemos otra vez a creernos todas las mentiras del diablo y empezamos a ser funcionales con él. Así que importantísimo este versículo en Proverbios que acabamos de leer. ¿Por qué encubrimos nuestros pecados? ¿Por qué encubrimos las cosas de nuestra vida que andan mal? ¿Por qué no queremos hablar de eso? Porque somos de perfil bajo, somos muy modestos, no hablamos con cualquiera, no le abrimos el corazón a cualquiera. Entonces, todas esas son buenas razones, pero en realidad muchas veces en el fondo hay una vergüencita o vergüenzota. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Encima, los que se esforzaron en construir una imagen de personas eficientes, ¡ay! Se me viene abajo el castillito. Nadie quiere pasar esa vergüenza, a mí no me gusta. Nadie disfruta de esa situación. Sin embargo, a mí me llamó tanto la atención, por favor en 2 Corintios, busquen en sus Biblias, 2 Corintios 12, algo que le pasó al apóstol Pablo, y no lo hemos visto tanto desde esta perspectiva para los que conocen la historia. Los que no la conocen, bueno, les presento. El apóstol Pablo fue el último apóstol. Él no vivió con Jesús los 3 años que Jesús estuvo caminando. Él estaba en otro bando, él estaba del lado que querían serrucharle el piso a Jesús.
Hasta que se encontró con Jesús, su vida cambió completamente y se volvió uno de los apóstoles, de los seguidores y enviados de Jesús más prolíficos en su producción y en su trabajo misionero, por lo menos en cuanto a lo que queda escrito. Hay otros que quedó un poco menos escrito, pero no significa que no hayan hecho. La cuestión es que este apóstol Pablo, Dios lo usaba mucho en un montón de cosas, y él oraba por personas que estaban enfermas y se sanaban. Pero él tenía una enfermedad, que él la llama un aguijón del diablo. Y él oró por esa enfermedad. Señor, los sanás a todos, me usás a mí para sanar a otros. Sáname a mí. Y Jesús, Dios le dijo, mirá, ¿sabés qué? No, a vos no te voy a sanar. Llamate contento, que tengo misericordia de vos. Lo buscamos, capítulo 12, versículo 9. Acá está la 2 Corintios, sí, 12, 9. Acá está la respuesta de Dios. En el 8 dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara ese problema que tenía, ¿no? Pero Él me dijo, te basta con mi gracia. Y acá Dios le abre, así le sirve en bandeja, un secreto, pero bomba. Le dice, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Listo, esa es la mía. Yo, si una cosa sé, es ser débil. Sé meter la pata, así que entonces Dios se va. Le doy muchas oportunidades de que se luzca conmigo. Para un hombre que estaba ubicado en la estructura de la iglesia de ese tiempo donde él estaba, mostrar debilidad, mostrar que algo no podía, mostrar que algo no lo pudo resolver, era vergonzante, era un bajón. Sin embargo, él pudo entender que Dios se va a gloriar más en mí si yo acepto que no puedo resolver esto. Creo que murió sin haber recibido su sanidad. Por lo menos no tenemos registros de que haya sucedido distinto. Pero él nunca fue un derrotado por su problema. Él siguió adelante hasta lo último. Dijo, bueno, ok, me querés con este problema, yo voy a seguir adelante. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos problemas, tenemos dificultades, entonces apagamos todo, apagamos la luz, cerramos la puerta, nos encerramos, no me molesten, tengo problemas. Todo al revés. Y dice acá, él reconoce después, porque sigue diciendo un poquito más, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjense ustedes qué declaración. Cuando soy débil, soy fuerte. Él está hablando de una enfermedad. Una enfermedad no es algo, desde el punto de vista moral, no es un pecado. Una enfermedad es una enfermedad como la podés tener vos, yo, cualquiera. Así que no es tema. Pero las actitudes que él podría haber tenido a partir de esa enfermedad, la frustración que él podía tener, lo podría haber empujado a un montón de cosas. Sin embargo, él aceptó que el poder de Dios se iba a hacer más fuerte a través de su reconocimiento de que esto no lo pude resolver. Acá estoy, tengo este problema. Entonces, aceptar que tenemos un problema, aceptar que hay algo que no hacemos bien, aceptar que hay algo que es un área débil en nosotros, un punto donde somos impotentes ante eso. Se nos presenta esa situación y estoy dibujado, no puedo hacer nada. Aceptar eso es el principio del poder de Dios en nosotros. Abre la puerta a que el poder de Dios empiece a manifestar en nosotros. Mientras no llegamos a ese punto de reconocer que tenemos debilidad, los milagros no ocurren. Porque Dios no va, porque si llega a ocurrir el milagro, voy a creer que yo lo logré. Y no era la idea. La idea es que lo conozcamos más a Él, que entendamos quién es Él también, no solo quiénes somos nosotros. Y el apóstol Pablo, si hay algo que hace bien acá, es reconocer, acá tengo un agujero, acá tengo un problema, acá hay algo que no estoy pudiendo resolverlo y me siento mal por esto. Pero ¿sabes qué? Yo reconozco mi debilidad y mi problema delante de Dios y esto va a permitir que el poder de Dios empiece a actuar en mi vida. A nadie nos gusta sentirnos débiles. A todos nos gustan que nos den premios, que nos aplaudan, que nos reconozcan, que digan qué lindo lo que haces. Pero en el fondo, a veces todos pueden felicitarnos, pero llegamos a casa y en casa saben quiénes somos y cuál es nuestra pata floja.
Y ahí se complicó. Entonces la pata floja está, no importa cuántas felicitaciones hayan de afuera. La pata floja está y más temprano que tarde tenemos que reconocerlo. Otra cuestión que surge también acá, otra razón, es el miedo a ser juzgados. El miedo a ser juzgado está cerquita de lo que hablamos recién, pero se toma un poquito distinto. Por favor, vuelvan para atrás en Proverbios. Yo les avisé que hay muchos versículos de esto, pero solo vamos a leer algunos. Así que estos son los algunos nada más. Proverbios capítulo 29, al ladito donde habíamos estado leyendo hoy. En el versículo 25, yo leí la Biblia ya más de una vez. Les juro que este versículo fue la sensación de que era la primera vez en mi vida que lo leía. Capaz que me había salteado algún capítulo, puede ser. Este sería, si me salté alguno era este. Y dice en el versículo, esperen que me perdí yo, versículo 25, capítulo 29, versículo 25 de Proverbios. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Me encantó. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque tenemos miedo de lo que nos van a decir, de la reacción de los otros? Es una trampa. Es una trampa. No caigas ahí. No sabotees lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es una trampa. No estés pensando en lo que las personas van a decir. Porque dice, el que confía en el Señor sale bien librado. Ganó. El que puso su confianza en el Señor salió bien librado. Así que no le tengas miedo cuando tengas que ponerte vulnerable y contar lo que te está pasando. No le tengas miedo a lo que las personas puedan decir. Capaz que si hablas con la persona adecuada te va a recibir bien y va a escuchar bien lo que tenés que decirle y te va a poder ayudar. Capaz que hablas con la persona inadecuada y te sale con cualquiera. En el fondo lo que importa es tu apertura delante de Dios, que se puede manifestar en el hablar con una persona. No olviden que la misma palabra dicen, confiésense unos a otros sus pecados, ¿no? O sea, la Biblia nos habla de hablar unos con otros y ponernos vulnerables y contar, mira, esto me cuesta. Está bien, vos elegirás con quién querés abrir tu corazón. El tema es que con alguien va a tener que ser. Así que no le tengas miedo a lo que puedan decir, a la imagen que alguien se pueda hacer de vos, al juicio que alguien pueda hacer sobre vos. Porque lo que importa es el juicio que el Señor hace sobre nosotros. Y yo no me olvido que a una mujer, hace poquito alguien lo comentó en una predicación, creo. No me olvido de una mujer a la que todos juzgaban y cuando muerta de vergüenza se anima a mirar a Jesús. Jesús, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno. Y no es que no hubiera hecho nada ella, no hubiera hecho nada malo. Seguramente se las había mandado, pero Jesús no estaba ahí para juzgarla. Podría y elige no juzgarnos. Tiene todo el derecho del mundo de juzgarnos y elige no hacerlo. Y elige la misericordia. Dice la palabra, la misericordia triunfa en el juicio. No, la justicia triunfa en el juicio. El que las hizo las paga. No. En el juicio de Dios triunfa la misericordia. Es tremendo. Sobre tu vida va a triunfar la misericordia siempre y cuando aceptes esa vulnerabilidad. Aceptes poner el foco en el rinconcito oscuro que no querías iluminar. Una más. Si no hablo, la cosa no es tan cierta. Es como, ¿viste cuando los que han tenido nenes chiquitos que se tapan así y piensan que nadie los ve? Es como que si yo cierro los ojos y los aprieto fuerte, no existe eso. Bueno, créetelo si te gusta, pero la cosa está ahí y no lo podemos esconder. Pero a veces jugamos eso. Si no decimos nada, si no tocamos el tema, es como si el tema no existiera. Y el tema es, como decía el dicho, como un elefante en el medio del living. Pero cerrás los ojos y los apretás fuerte y el elefante te juro que no está. No. Está ahí. Está ahí. ¿Qué vas a hacer con ese elefante? Que está obstaculizando tu vida, que está obstaculizando tus relaciones, que no te está dejando crecer, que no te está dejando usar el espacio como fue pensado para que sea usado. ¿Qué vas a hacer?
Entonces, ¿qué tenés que hacer? Abrir los ojos y empezar a calcular qué vas a hacer con el elefante. ¿Qué vamos a hacer con este problema que tenemos? ¿Cómo le vamos a dar intervención a Dios para que esto empiece a cambiar? Ahora, hace un tiempo yo creí algo y después me arrepentí de haber creído eso un poco. Yo decía, lo importante es hablar. ¿Las cosas se solucionan hablando o no? ¿Qué piensan? ¿Se solucionan hablando? Claro, a veces sí, a veces no. A veces hablas y todo voló por los aires también. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a veces pareciera que hablar no cumple las expectativas? Eso que habíamos pensado, bueno, vamos a conversar. Hoy no te me escapás, sentate ahí, acá te preparé el mate, no sé, lo que te guste, y vamos a conversar. Los mismos tiempos te referís a una cuestión como de madurez, de estar preparados para ese momento. ¿A eso te referís? Sí, o sea, no todos queremos hablar. Entonces, si yo voy a aprovechar esta oportunidad, vamos a hablar, yo tengo que hablar con vos, ¿sí? Vamos a hablar. Y aprovecho para cantarte todas las que estaba pensando y que las tengo almacenadas de hace no sé cuánto. Y cada vez que el otro dice, pero no tenés nada, ¿no? ¿Qué clase de conversación fue esa? ¿Les ha pasado de chocarse y querer hablar con alguien que no te escucha? Bueno, entonces estamos entendiendo de lo que hablamos. A veces pareciera que hablar no resuelve las cosas. No podemos garantizar lo que el otro va a hacer, lo único que podemos hacer es orar para que Dios prepare el corazón de la otra persona para esa conversación que no quiere tener. Pero nosotros, vos, yo, ¿estamos preparados para la conversación con Dios? ¿Te exponés a la conversación con Dios o le sacamos el cuerpo vez tras vez? Qué tema, ¿eh? Qué tema tremendo. Así que estemos preparados para la conversación con el Señor. Y por último, quiero poner un detalle más acá sobre de por qué evitamos, ¿no? Hay una palabra que no nos gusta mucho, que es la rebeldía. Y rebeldía, no me refiero a la rebeldía política, ideológica y todo eso. Me refiero a esta rebeldía de que yo no quiero que tuerzas nada. Yo soy así y me vas a aguantar así. Y yo tengo mis razones para ser así, porque vos no viviste lo que yo viví, entonces no me vas a venir a decir a mí lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Cuando esto se lo empezamos a decir a Dios, estamos en serios problemas, porque resulta que el único que tiene el poder de transformar nuestro corazón, le estamos diciendo, ¡pará! No me entendés. A Dios. No me entiende. Así que, qué tremendo que es nuestra rebeldía. Saben que esto no lo vamos a buscar, pero en Samuel hay un episodio donde el profeta Samuel le dice al rey Saúl, dice, ¿sabes qué? Sos tan rebelde y cabezón, obstinado. Y para Dios la rebeldía es tan grave como el pecado de adivinación, o sea, de ir a buscar y como si vos fueras a un astrólogo para que te revele el futuro. Eso en todo ámbito de fe es algo que suena bastante mal, así que si lo estás haciendo, acordate, no suena bien, no está bien, a Dios no le gusta, Dios no necesita, Él te puede ayudar de otras maneras, ¿sí? No es el camino. Pero para Dios es tan ofensivo que vayas a consultarle a un brujo, una bruja, algo, como que tu corazón sea rebelde y obstinado. Y habla también de la obstinación como el pecado de idolatría. Ser obstinado es como ser idólatra. ¿Por qué? Porque estamos entronizando a un ídolo. ¿Quién? Yo. Mi criterio, mis decisiones, mi gusto, mi voluntad, mi. Entonces, es una idolatría. Así que para todos los que son cabezones vayan tomando nota, ¿sí? Vean en qué momento van a mantener su cabezonés o en qué momento la van a declinar, pero que no seamos así, porque para Dios eso no es un problema de carácter, es un problema espiritual. Y ahí cambió el tono de la tinta. Es un problema espiritual. Cuando vos ya supiste, porque ya el universo entero te dijo esto está mal, pero vos seguís, no, nadie va a convencerme de lo contrario. Suena muy Romeo y Julieta, nuestras familias nos quieren separar, pero nuestro amor va a triunfar. Bueno, ahí vamos, los amores que triunfan. Así que
Qué importante que es rendirnos delante de Dios. Y yo soy consciente de que estoy hablando de cosas y quizás hay decisiones que ocurrieron hace tanto tiempo, cosas en las que estamos viviendo hoy en medio de las circunstancias, de las consecuencias. Ayer estábamos hablando con el grupito de discipulado de los sábados de justamente esto, de lo que es vivir con las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias de nuestras malas decisiones que el Señor las va a transformar, otras que van a quedar ahí y vamos a tener que sobrellevarlas toda la vida. Otras en las que el Señor realmente lo va a desarmar y va a hacer una cosa nueva. El problema es que no sabemos cuál es cuál. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestro corazón muy humilde delante de Dios y decirle, Señor, soy tuyo. Lo que quieras cambiar, tenés mi permiso de cambiarlo. Lo que quieras dejar, por más que no me guste, tenés el derecho de dejarlo. Yo me metí en este lío. Vos sabrás que me conviene quedar o no, porque hay líos que el Señor nos deja meternos porque necesitamos aprender determinadas cosas. Ojalá tengamos la sabiduría para aprender lo que teníamos que aprender. Si no, es como una materia que la rendís y mal, y la rendís y mal, y la rendís y tenés 80 años y rindiendo la misma materia. Bueno, que el Señor nos libre de rendir la misma materia 80 veces. Y hemos arrastrado cosas durante muchísimo tiempo. A mí Primero, bueno, ¿conocen el Salmo 51? ¿Alguien sabe algo del Salmo 51 qué es? No hace falta que lo digan de memoria, pero ¿alguno se acuerda que alguna vez se habló del Salmo 51 y que era importante por algo? Capaz que alguno se acuerda. No pierdo la esperanza. Alguien, por favor, rescáteme. El Salmo 51 es el Salmo del arrepentimiento. Si tenés problema para arrepentirte, agarrá el Salmo 51, imprimilo grande, pegalo en la heladera y léelo todos los días, hasta que se te graben las palabras del Salmo 51. Si tu corazón es medio de estos así complicaditos, que le cuesta recular, le cuesta decir, no, me la mandé, bueno, lee el Salmo 51. ¿Sí? Dice el versículo 3 y 4, a ver, alguno que lo lea en la versión Reina Valera. Ok, yo reconozco mis rebeliones. Los que tienen la NBI como yo, dice transgresiones. Transgresiones es pasar una raya que no deberíamos haber pasado. Eso sería, transgredir es pasar una raya, ¿no? El tema es cuando pasamos esa raya, no porque nos tropezamos y nos caímos del otro lado de la raya, sino cuando la pasamos con toda la intención. Cuando sabíamos lo que estábamos haciendo y lo pasamos igual. Eso es rebelión. Yo sé lo que Dios me dice y ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual. ¿A alguno le pasó alguna vez que, sabiendo lo que Dios dijo, no, dijo, yo lo voy a hacer igual? A ver, sinceridad. Bien, no sé, los que no levantaron la mano no les creo, pero no importa. El Señor conoce sus corazones. ¿Cuántas veces, sabiendo lo que teníamos que hacer o lo que no teníamos que hacer, lo hicimos igual? Ahí vamos. Qué bendición el Salmo 51, hermano, hermana, lee este salmo. Me hace acordar cuando el hijo pródigo, los que conocen la historia del hijo perdido, el hijo pródigo, no sé cómo la conocés vos, viene y le dice al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué convicción que tenía ese flaco, qué convicción que tiene de que había algo que tenía que cambiar en él. Fue muy humillante ir al Padre y decirle, estuve tan mal, pero fue la puerta de la restauración para su vida. Entonces la puerta de la restauración no es que se vayan los problemas, eso el Señor se ocupará. La puerta de la restauración es que nosotros podamos empezar a cambiar. No lo vamos a buscar, pero lo hemos leído varias veces en este último año, en Ezequiel capítulo 36, que habla sobre el nuevo pacto, el nuevo compromiso que Dios asume con los suyos, con sus hijos. Les dice, yo les voy a sacar ese corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne, dice, pero haciendo alusión a un corazón tierno,
un corazón que puede sentir, no un corazón que es un ladrillo que todo le rebota. ¿Cuántas veces, quizá por la vida que nos maltrató un poco o algo así, nos pusimos como un ladrillo y nuestro corazón se volvió así como un ladrillo? Bueno, el Señor quiere hacer algo nuevo y Él lo va a hacer, ese es el punto, Él lo va a hacer, pero con tu permiso. Si vos seguís aferrado a tu corazón ladrillo, ahí va a seguir. Pero si vos decís, Señor, transformá mi corazón, y decís como el apóstol Pablo, asumo mi debilidad para que en mí se manifieste el poder, algo va a pasar, algo va a empezar a cambiar. Dice en 1 Juan 1:9, con esto ya voy terminando. Versículo hermosísimo también. Dice, si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Perdonar? Es un perdón real, no es un, bueno, tranquilo, no fue para tanto. No es un mimito en la espalda, bueno, tampoco, no te lo tomes tan a la tremenda. No, es tremendo, cada cosa que hacemos es tremenda. Y costó mucho sufrimiento de Jesús en la cruz. Si vos recién estás descubriendo esto, de que en realidad en el fondo todos necesitamos la salvación de Jesús, todos necesitamos un Jesús que nos perdone y que limpie nuestras vidas, entonces estás en el momento adecuado para tomar la decisión y dar ese paso y decir, Jesús, acá vine porque necesito que hagas esto en mi corazón. Hacé tu magia, hacé lo que sabés hacer en mi corazón. Lo que nos promete es perdón. ¿Sabés lo que es levantarte o acostarte sin culpa? Sin mala conciencia. La gente hace 1000 cosas para sacarse de encima toda esa pesadez. Y la pesadez sigue ahí. Si tu pesadez sigue ahí, la solución está en ir a esa cruz de Jesús y decirle, te recibo, sos mi Salvador, salvame de esto, salvame de mí mismo, limpia mi vida. Y después dice, y nos limpiará de toda maldad. Esto es algo que no es para el momento. Está sacando lo que tiene el poder de arruinar nuestro futuro. Eso no es poco. Eso no es poco. Pero no nos tenemos que aferrar a nuestra maldad, explicarla. A veces explicamos nuestras maldades riéndonos y, no, yo soy terrible. Es terrible que digas que sos terrible. Es terrible que lo minimices eso como diciendo, no, ya sé, yo soy así. No, hermano, hermana, llegó tu hora, empezá a cambiar. Dios quiere cambiar nuestras vidas. Entonces Él nos promete limpiar nuestra maldad. Fíjense que, y con esto ya termino, el enemigo nos atrapó con hábitos destructivos, pensamientos, patrones de pensamientos destructivos para nosotros. Hicimos daño a todas las personas que teníamos alrededor, porque en todos sembramos las consecuencias de esas malas formas de pensar y de vivir. Cuando nos arrepentimos y volvemos a los pies de Jesús y restauramos nuestra relación con Dios, no solo estamos recibiendo la limpieza, o sea, una solución inmediata para lo que nos pasa, estamos primero volviendo a quien nos puede guiar para no cometer los mismos errores. Estamos en el camino de la transformación real. Y la segunda, estamos rompiendo con el poder del pecado sobre nuestra vida. Pensá un instante en eso, rompiendo con el poder del pecado en tu vida. El pecado te tenía ahí, te sometía una y otra vez, te tropezabas, caías y volvías a sentirte miserable. Eso se corta. El arrepentimiento corta eso de raíz. Y aunque te vuelvas a mandar una macana, el arrepentimiento te va a volver al lugar donde Dios quiere que estés. No donde el diablo quiere que estés, donde Dios quiere que estés. Yo prefiero ese, no sé vos, pero yo elijo ese lugar. Pero tenemos que soportar la humillación de abrir nuestro corazón, de animarnos a hablar las cosas, pero con deseo de cambio, sin miedo,
sin miedo a lo que me vayan a decir. Si te pasa algo, ¿sabes qué? Al de al lado también le pasa algo. Y al de adelante y al de atrás también le pasa algo. Todos tenemos problemas, pero tenemos a Jesús. Y eso cambia todas las cosas. Así que sin estirar esto, yo te quiero